La cadena andina de difusión cultural del Ecuador presenta Alborada Cultural, programa que lo realizamos desde el Palacio de Arte y Cultura, el tradicional Hotel Ambato para América y el mundo. Nuestro objetivo como generadores de cultura es rescatar, promover y difundir nuestro patrimonio cultural, tanto el material cuanto el inmaterial, verdadera identidad de nuestros pueblos, a fin de que no se pierdan sus auténticos valores. Esta programación es a la vez la tarima y el trampolín para desarrollar y fortalecer la cultura. Bienvenidos. Muy buenos días, Ambato. Muy buenos días a su gente. Les saludamos desde el programa Alborada Cultural, que lo emitimos desde el tradicional Hotel Ambato, el Hotel de las Américas, del Palacio del Arte y la Cultura para el Ecuador y el mundo. Saludos cordiales, bienvenidos a una nueva emisión más. De igual manera, saludamos a nuestros cantones Baños de Agua Santa, Ceballos, Mocha, Patate, Pelileo, Quero y Tizaleo. Muy buenos días a nuestros cantones y un abrazo fraterno que nos mantiene unidos a través de la cultura. Damos inicio a una nueva programación que la realizamos todos los jueves desde esta casona hotelera a partir de las 11 de la mañana. ¡Qué gusto el estar con ustedes! Si llegas a visitar la ciudad de Ambato y no acudes a nuestro hotel, el Hotel Ambato, te habrás perdido la gran oportunidad de disfrutar de las bondades que tiene este hotel, bondades que brinda a propios y extraños, en su calidez, en su cortesía, en la forma dinámica en que se atiende acá. Y por otro lado, tenemos que hablar de la gastronomía abundante, eficaz, gastronomía para todos los paladares. Siempre abierta esta puerta para que puedan acudir a nuestro hotel. Nos renovamos por ti. Sumérgete en una experiencia de hospitalidad incomparable, donde el lujo se encuentra con la comodidad en cada rincón. Hotel Ambato, el Hotel de las Américas, a tus órdenes. Hoy tenemos y ofrece el hotel el Festival de la sopa tradicional que tiene esta casona para ustedes. Hay que ver para poder disfrutar. Toda la semana ofrecemos el Festival de la Sopa. Todos invitados, las puertas abiertas a que disfruten de esta abundancia y de esta variedad con el Festival de las Sopas. Con profundo placer recibimos al ingeniero Alexis Sánchez Niño. Bueno, la verdad que es algo importante lo que tengo que decir. No me imaginaba que el ingeniero formaba parte de la emblemática familia de los hermanos, nada menos, Niño Naranjo. Ha sido una sorpresa esta mañana cuando me ha comentado su procedencia, su origen, en fin, la familia que él tiene. Pero lo habíamos invitado al ingeniero como un gran escritor. Por eso le damos la bienvenida. Gusto en tenerle en el programa Alborada Cultural, ingeniero. Muchísimas gracias, estimado Manolo. Para mí es un placer compartir con usted. Y sí, efectivamente, al tenor de conversar de este hermoso lugar que es el Hotel Ambato, yo le comentaba que justamente frente a esta construcción, obviamente antes de que existiera, estaba la casa de mi tío Ernesto Niño Pico, que es el padre de los hermanos Niño Naranjo. Y no solamente ellos dos,
o son 14 hermanos, viven todavía. ¿Artistas todos? No todos, pero bastantes. Ya, entre ellos, la mayoría. Sí, tenemos un cantante tenor, Byron, sí, Byron Niño, reside en los Estados Unidos, pero tiene muy una prolífica carrera, diría yo. Y también, no sé, usted recordará el quinteto Niño Erazo, que también era compuesto por integrantes de la familia Niño, ¿no? Y pues su padre, mi tío Ernesto Niño Pico, es el ideólogo principal, el creador de la fiesta de las frutas y de las flores, de la emblemática fiesta ambateña. Caray, qué importante para la historia de Ambato, la provincia, y lógicamente para el país. Una bonita historia, y qué bueno haberme encontrado de sorpresa con el ingeniero Alex, Alex, ¿qué apellido es? Sánchez. Perdón, me olvidé del apellido Sánchez. A Sánchez también es el apellido de uno de mis hijos, del segundo apellido. El ingeniero, pues, lo hemos traído acá porque nos interesa esa facultad que tiene para las letras. Ahora, mire, ingeniero, todos los seres humanos buscamos la forma de superarnos, de estudiar, de prepararnos, de formarnos y llegar a ser excelentes profesionales. Le dedicamos la mayor parte de nuestra vida a esa perfección profesional. Pero muy poco nos preocupamos para interiorizarnos y reconocer que a lo mejor tenemos alguna otra facultad. Esa facultad que aparece en usted como escritor, bueno, ya vamos dándonos cuenta del origen, pero ¿cómo le aparece a usted esta originalidad de ser un escritor? Bueno, muchas gracias por el calificativo. Yo personalmente no me considero como tal, pero sí un hombre que, diríamos, en su sangre corre sangre literaria e intelectual. Sangre artística también, sí. ¿no? Mire, por el lado de Sánchez, mi abuelo Manuel Isaías Sánchez es un notado poeta ambateño que tiene muchas poesías escritas y no solamente esto. Es, por ejemplo, el autor del Himno a Baños. Y por el lado de Niño, mi abuelo Reinaldo Niño Camirano fue un gran pedagogo, muy conocido y reconocido en Ambato. Uno de los grandes contentos del Colegio Nacional Bolívar y del Colegio Mariano Benítez de Pelileo. Y pues dentro de los hermanos Niños, 10 hijos tuvo mi tío Reinaldo. Tenemos a gente que se destacó muchísimo en el plano intelectual, y hablamos de Ernesto, el padre de Esmio Daraco, pero también el doctor Reinaldo Niño Vaca, médico, otra línea, escritor, sí. Él escribió más de 15 libros sobre una nueva versión de la historia de grandes personajes que a su criterio no tuvieron el brillo y el reconocimiento. Me refiero a Rumiñahui, a Espejo, a Juan de Olmera, entre otras cosas sobre las cuales escribió. Él rescata la intangibilidad del himno nacional declarada por Juan de Olmera, porque él recibió muchas presiones para cambiar la letra del himno, porque en su momento se consideraba que era ofensiva a la madre España. Y él manifestaba que no se confundan las cosas, que ese era un himno que reivindicaba la lucha por la independencia y no era ningún atentado a la historia. ¿Y quiénes fueron nuestros contendores, tal vez superiores a nosotros, no? Sin embargo, hacíamos frente a eso. Sí, y eso es lo que se rescata en el himno. Y fíjese que fue tan grande Juan Lomber en este espacio, que cuando dijeron que cambie el himno, le sometieron a mucha presión. Él dijo: yo no cambio la letra del himno, porque el himno no es letra de cambio. ¿Sí? Y bueno, este tipo de muy cosas ingenioso, que muy la historia a veces no nos la cuenta completa. Mi tío Reinaldo Niño, digo, aparte de médico, un gran intelectual y un prolífico historiador y escritor. Un investigador, un estudioso. Siempre estuvo en mí, diríamos, este afán, la moral, la lectura en los años juveniles. Pero luego la vida me llevó por otros derroteros. Yo me gradué de ingeniero hidráulico y fui profesor universitario por 35 años. Entonces, la combinación de estas tareas de ingeniería hidráulica, ingeniería sanitaria, fui funcionario muchos años de la empresa potable de Ambato, pero también presté mis servicios en diferentes espacios relacionados con la ingeniería hidráulica. Estuve frente a la Senagua, a la empresa pública del agua. Es decir, trabajé muchos años en mi profesión y paralelamente me dediqué a la docencia.
como le decía, 35 años en la Universidad Técnica de Ambato y en otras universidades. ¿Y cómo se dio privadas. tiempo para la escritura, para descubrir eso? Bueno, no tuve tiempo verdaderamente. Estaba muy ocupado, tantos compromisos. Sí. Y así fue que este libro que vamos a hablar el día de hoy, comenzó luego de que yo cumplí 60 años y como aquí lo manifiesto en la introducción, decía, al cumplir 60 años, esa frontera donde la experiencia, la sabiduría y los recuerdos se dan la mano, me senté a conversar con mi otro yo sobre el pasado. Ahí viene la profundidad. De un repaso inicial de aquellos momentos grabados en mí como en piedra, establecí alrededor de 90 historias y elegí entre ellos 20 que paso a relatar en este libro. Es decir, fue después de mi retiro profesional, diríamos, de tomarme ese espacio de tiempo de reflexión, de haber entendido que hemos contribuido al país en nuestro trabajo, a la docencia, pero hay que dejar espacio también a las nuevas generaciones y al mismo tiempo dedicar el tiempo de vida, de salud que tengamos a hacer aquello que posiblemente no pudimos hacerlo debido al ejercicio. Hay que darle oportunidad al ser humano, y cuando me refiero al ser humano es a la parte interior, en donde se encuentran escondidas, tal vez en secreto, esas grandes cualidades, esas grandes capacidades, porque ya con esa introducción me permite abordar el tema, qué bonito, se me ha obsequiado el libro Huellas del Camino, que ya lo vamos a poner en imágenes también, con 20 historias que moldearon mi destino, dice algo filosófico, ingeniero. Entonces, ¿cómo se dedica usted a las huellas del camino? ¿Y qué quiere decir con eso? ¿La experiencia de su vida? De alguna manera sí, es esto, ¿no? Pero miren, yo parto de una gran premisa que a mí me gusta mucho compartirla con ustedes, ¿no? Y yo pienso que nadie vive sin dejar historias que deban compartir. Es decir, todos los seres humanos, sin excepción, a lo largo de nuestra vida, haya sido esta corta o larga, pueden dejar sabiduría y experiencia de lo que se debe y de lo que no se debe hacer, de cómo afrontar obstáculos y dificultades. Y pues yo cuando escribí este libro justamente lo hacía. Y es un libro orientador, pedagógico. Sí, es orientador pedagógico, recoge algo también de, digamos, las suspicacias de la juventud, de las aventuras juveniles. Y eso le ha permitido a usted conocer más profundamente al ser humano, ¿eh? Efectivamente, y me permite también conocerme más a mí mismo. Es decir, no solamente conocer a las demás personas y motivarlas y incentivarlas a que de alguna manera repitan o repliquen aquello que estamos haciendo. Mire, estimado Manolo, este libro es un viaje íntimo por 20 historias reales de mi vida que dejaron huellas y delinearon mi camino. Narra esos momentos clave que definieron el rumbo. Relatos de superación, como decía usted, de amistad, de compromiso social, de vida y de muerte, que son dos conceptos que no pueden separarse y debemos entenderlos por la mortalidad que nos acompaña desde que nacemos. Aprendizajes tallados por la experiencia y la convivencia en otras culturas. Yo tuve la posibilidad de estudiar en Europa, he hecho algunos cursos de posgrado tanto en Europa cuanto en Asia, y pues esa apertura cultural me permitió entender las cosas de diferente manera. En sus páginas descubrirás cómo lo cotidiano, un viaje, un fracaso, una partida, un encuentro, puede convertirse en el crisol que forja tu destino. Es decir, es una invitación a todos ustedes, a quienes nos escuchan. Una filosofía profunda, ingeniero. Sí. Huellas del Camino no pretende ser solo un libro, quiere ser un espejo, un recordatorio de que nuestras pisadas, por frágiles que parezcan, llevan la huella imborrable de lo que somos y que todos tenemos una historia que debe ser contada. Es un poco esto lo que busca como objetivo. Qué bonito, muy interesante, y viene a ser la identidad de cada ser humano, como usted dice, cada quien escribe las páginas de su historia. Y nuestra responsabilidad como seres humanos, mientras existamos, es precisamente escribir. Y qué bueno sería construir, que nuestras historias siempre sean constructivas, que no sean malas, que no sean negativas, que no sean destructivas, ¿no?
porque a la final uno está por delante y lo que quiere sobresalir es este ser humano que se encuentra interiorizado. Efectivamente, a veces diríamos, tal vez lo más rescatable de este intento, de este, digamos, reflejo literario, diría Una yo. profundidad que tiene, ingeniero. Muchas gracias. Lo que pretende ser es una ayuda motivacional a aquellos que necesitan en su momento dicha ayuda, Un maestro. un empujón. Pues sí, Bueno, docencia, llega a ser la pedagogía, maestría, ¿no? ¿Cómo no? sí, también nos ha acompañado y para mí ha sido fundamental a lo largo de mi Bueno, vida. usted fue maestro también, Muchísimos académico, indudable. Sí, de hecho, algunas historias tienen que ver con esto, ¿no? Porque hemos dividido, diríamos, este libro en 4 capítulos, yo les llamo 4 ámbitos, ¿no? A los cuales les llamé historias de infancia y juventud. Hay relatos desde que fui muy niño, de mis primeros recuerdos, asociados al haber conocido a mi padre un poco tarde. Yo lo conocí cuando tenía 4 años, virtud de que él tuvo que estar exilado del país luego de la dictadura militar del año 73. Luego hablo de historias de vida y cultura, que son algunas experiencias que fueron vividas El en el ámbito, ¿no? extranjero. Ah, también. Sí, en el extranjero, sí. Por eso hablo de vida y de cultura. Ya, Y otras, pues, apegadas, digamos, a la realidad que vivimos en esta ciudad. Yo nací aquí muy cerquita de donde estamos, a pocos metros, en este barrio del Español, así se llama el barrio. Luego historias profesionales y políticas. Profesionales en términos de lo que fue mi ejercicio como ingeniero hidráulico, como docente universitario, y políticas en términos de que pude servir a mi provincia en diferentes ámbitos, a mi provincia y a mi país. Tuve la oportunidad de ser gobernador de esa provincia, también fui asambleísta en su momento. Luego fui viceministro de agua potable y ministro, desde donde pude entender cómo, desde dar una clase en un aula universitaria hasta dirigir un ministerio tan importante como fue el Ministerio del Agua, eran no otra cosa sino expresiones de servicio. Oiga, ingeniero, con semejante currículum usted me está achicando, le ruego, por favor. No, pero qué grandeza, le felicito. Del caso, no, se lo ve, ingeniero. Yo no pretendo. Y celebro en realidad. Gracias. Digamos, estas historias, como usted las ve, a estas, diríamos, de servicio, pues no están confundidas con las demás. Es decir, yo no les otorgo mayor o menor importancia, sino simplemente son experiencias de compartir. Porque mire, por ejemplo, ¿qué es lo que yo comparto de mi experiencia profesional? Usted, de nacimiento quiteño, ambateño y lataquimeño de corazón, conoce la provincia de Tungurahua y ¿Cómo ha no? estado en esa maravilla. Y le tengo mucho cariño a Ambato y una gran gratitud a la ciudad de Ambato. Que tenemos, por ejemplo, pues nuestra hermosa tierra y nuestras 2 parroquias amazónicas. Me refiero a Río Verde y a Río Negro, en baños de agua sana. Ah, ya. Aquí yo cuento una historia que pocos tungurahuenses saben y deben conocerla, alrededor de la construcción de una hidroeléctrica que causó una gran división entre el norte, la hidroeléctrica del Toque. Y en esa época yo fungía como gobernador de Tungurahua y tuve una dolorosa tarea de, primero, tratar de acercar a los confrontados, porque unos estaban a favor de la hidroeléctrica y otros en contra. No todo lo que esto significa, porque una gran obra de hidroelectricidad, una represa, una hidroeléctrica, Claro, ¿cómo no? genera impacto. Una mega obra, en definitiva. Pero también mucho beneficio. Los estudios hay que realizarlo, ingeniero. Sí. Y uno tiene que sopesar, digamos, este punto de equilibrio entre la alteración que hacemos a la naturaleza, a cambio del beneficio que podemos entregar. Claro, ¿cómo no? Y claro, yo como ingeniero hidráulico y como gobernador de la provincia estaba en la obligación de buscar el acercamiento. Hicimos muchos intentos y lamentablemente no fue posible en su momento. Y esa hidroeléctrica dividió a los 2 pueblos. Pero luego ha tenido un final feliz. Se construyó la obra y yo volví a ella años después, y aquí lo relato, y vi a los 2 pueblos felices con la obra, porque se cumplieron todos los acuerdos que habíamos tratado, discutido y firmado en su momento. Y fíjese, tal vez así que yo vivo ahora en Río Verde. Y sí, me trasladé después de mi jubilación, una vida mucho más tranquila, y cada vez que voy a Río Negro o Río Verde, la gente todavía recuerda este episodio, agradece que la obra fue construida
y que tuvimos diríamos yo, la gran posibilidad de resolver un problema con beneficio. Qué satisfacción en lo personal, le digo, qué satisfacción el haber realizado una obra, una mega obra, una obra que ha beneficiado y encontrar la armonía, porque muchas veces lo más difícil es encontrar la armonía entre los seres humanos, ingeniero. Efectivamente, sí, ¿no? Y otro de los temas que abordo, el cuarto capítulo, yo le llamé historias misceláneas, que son de todo un poco, ¿no? Y pues con cosas interesantes que hemos ¿Se encuentra a la venta este libro en las librerías, ingeniero? Porque yo creo que a quien quiera, a cualquier persona le puede interesar. En primer lugar, la curiosidad de conocer, bueno, deben conocerle mucho a usted, ingeniero, pero qué mejor ampliar la temática para que el resto del país conozca, que las nuevas generaciones que a lo mejor no tienen ese acercamiento puedan tomar en cuenta un libro, leerle y, como dice, las huellas del camino es para perfilarle a uno. Y cómo no, las experiencias de otros nos pueden servir para mejorar, porque aquí lo que el país necesita, ciudadanos formales, correctos, honestos, éticos y geniales. Bueno, sí, como yo les decía, este libro fue publicado utilizando esta editorial mundialmente conocida y a la cual todos tenemos acceso, que es Amos. Sí, Ya. este fue un ejercicio también porque yo no entendía muy bien cómo funcionaba esta editorial y pues cómo funciona es que usted escribe su texto, lo envía, se publica en este caso en Amazon en Estados Unidos y lo cual en algún momento se transformó en un problema porque digamos, libro sale a la venta, usted lo puede comprar allá, pero usted recordará que ahora tenemos un impuesto a todas las compras y esto generó algún problema. Así es que lo que hicimos fue traer algunos libros, diríamos, que estaban a mi poder y distribuirlos en algunos espacios. Uno de ellos, frente a la catedral, tenemos el taller de la gran promotora cultural, que es Amparito Pico. Y Amparito Pico. Y le damos la bienvenida a nuestra poetisa, como no la hemos tenido en el programa. Ya vamos a hablar un poquito también con... Vamos a hablar un poquito. Poetisa, escritora, declamadora. Sí, cómo no. Y un espíritu que tiene reverberante, en realidad. Es dinámica, lo mueve todo. Y me ha animado. Esto de la promoción cultural, porque son pocas personas las que verdaderamente se dedican a promover la cultura generadores de cultura, ¿no? Y en nuestra ciudad, más que usted bien utiliza el término, no es solamente una promotora, sino una generadora. Sí. Y coordinadora cultural aquí en Ambato y en Tubrao. Pues en el taller de Amparito, que además es un espacio de encuentro de los intelectuales, de escritores, poetas en nuestra ciudad, ahí se encuentra a la venta. ¿Y se puede tomar un café ahí o no? O Amparito no brinda. Bueno, brindarles, ¿por qué no? Vamos a sugerirles. Ya vamos a sugerir. ¿Qué le parece, ingeniero, si hacemos una pequeña pausa para brindar un cafecito? Porque el Hotel Ambato tiene esa costumbre, la cortesía de brindar el cafecito de la bateñedad para que nuestros intervinientes, nuestros personajes invitados se sientan a gusto. Así que hacemos una corta pausa y volvemos con ustedes. Bueno, tenemos también una invitada, Amparito Pico. Ya la hemos tenido en el programa Alborada Cultural, una escritora, una poetisa, una mujer dinámica, generadora de cultura. Amparito, qué gusto en tenerla acá nuevamente. ¿Qué opina, pues, de su gran invitado, el doctor Alexis Sánchez? Bueno, para mí es un aspecto muy emocionante estar frente a un personaje como es el ingeniero Alexis Sánchez, y emocionada pues realmente revivir este libro que ya lo había leído anteriormente y que incluso di un taller a alumnos, a niños jóvenes. Huellas del Camino, me leí todo el libro. Hay muchos relatos que de alguna manera... Sí, hay muchos relatos que de alguna manera se asemejan a mis vivencias, a mis experiencias. Bueno, a Alexis le conozco desde años, desde los primeros años de la juventud hasta el día de hoy. Es un personaje que admiro a él y a su maravillosa familia, que realmente han dejado y dejan la huella
la huella de la palabra, la huella del pensamiento, de la filosofía, del sentimiento profundo como ser humano, la familia Sánchez Niño y Niño Segarra. Hay algo que yo no le perdono al Amparito, es no haberme explicado todo esto. Estoy frente a una eminencia, pues caray, y la culpa de usted, pero lo que sí valoro es que me haya propuesto invitarle al ingeniero. Gracias, Amparito. Ya, gracias a usted. Para finalizar, les invito a leer el libro Huellas del Camino del ingeniero Alexis Sánchez. Van a tener maravillosas experiencias y un recorrido de la memoria maravilloso. Gracias. Bueno, mientras nos servimos el cafecito de la Ambateñidad, ofrecido por la cortesía de nuestro Hotel Ambato, el Hotel de las Américas, continuamos con este diálogo muy interesante con el ingeniero Alexis Sánchez, un hombre que nos habla de las huellas del camino, y su camino ha sido muy extenso durante toda su vida. No solo ha visitado fuera de nuestro continente, ha estado en nuestro continente y últimamente parece que ha estado en Chile. Ingeniero, cuéntenos al respecto, ¿qué experiencias tuvo acá? ¿Por qué fue a Chile? Bueno, mire, efectivamente medio curioso. Llegué de Chile hace pocas semanas. Estuve por compromisos de orden familiar, especialmente. Fue el matrimonio de un sobrino mío, pero aprovechamos para hacer algunas otras actividades, algunas culturales. Y en la ciudad de Quilpué tuve la gran oportunidad y el gran gusto, la gran satisfacción de haber compartido con el sobrino de Pablo Neruda. Me refiero a Rodolfo Reyes, que es un jurista, un connotado jurista, él y su esposa. Y pues con él pudimos hablar sobre diferentes facetas de la vida de su tío, que él las recuerda cuando era niño y adolescente. Y pues fue muy placentero, porque yo soy un admirador extremo, si cabe el término, de Pablo Neruda. No solamente de su valor como literato, como poeta, como escritor, premio Nobel de literatura, para orgullo no solo de Chile, sino de toda Latinoamérica, sino también por su compromiso social. Fue un hombre que entendió que con las letras no solamente se puede satisfacer el alma, sino que las letras también sirven para denunciar la injusticia, para buscar la equidad, para buscar la igualdad. Y pues fue así que él dedicó su vida justamente a esto, a la poesía y al compromiso social. La utilizó como espada. Efectivamente, espada, ¿no? Un hombre que era capaz de escribir cosas sublimes, enteramente sublimes y hermosas, como el poema 20, por ejemplo. Ahí, ¿cómo es que nos dice? Poema 20. Puedo escribir los versos más tristes. No, pero hay una melodía también al respecto. Sí, cómo no. Y al mismo tiempo ser absolutamente contundente denunciando la guerra. Explico algunas cosas. Como explico algunas cosas, no preguntaréis. Y en dónde están las líneas y la metafísica cubierta de amapolas. Justamente referido a la guerra civil española, a esa guerra fratricida, en donde murió asesinado uno de sus grandes amigos. Me refiero tal vez el más grande de los poetas hispanoparlantes, ¿no? Federico García Lorca. Sí, y Miguel Hernández también fue otra víctima de la guerra civil, en una cárcel, ¿no? Que es otro gran poeta. Pero García Lorca fue, de hecho, amigo de Pablo Neruda, y él sufrió esa muerte, pero en cárcel. Es decir, las letras para lo sublime, pero también para la denuncia. Las letras para describir la belleza, pero también para denunciar la injusticia. Esa es una mezcla de Pablo Neruda. Hay que saber manejar la palabra, hay que saber manejar las letras, hay que saber manejar el pensamiento, ¿no? El pensamiento, la filosofía, la acción social. Ahora tenemos miedo de hablar de política porque está tan denigrado el concepto. Pero debería ser todo lo contrario, porque la política no es otra cosa que servicio. Bueno, la política, digamos, filosóficamente es lo mejor, ¿no? Y creo que todos los seres humanos somos políticos a la final. De hecho,
De hecho, ¿no? La politiquería es lo malo. Aquí cuando se le emplea mal a la política, ¿no? Efectivamente, yo creo que especialmente los jóvenes tienen el gran compromiso de reivindicar el concepto, Sí, señor. de reivindicarlo. Porque fácil es decir, yo soy apolítico y en esto no me meto, de esto yo no entiendo. Cuando todos somos parte de una sociedad y de nosotros depende mejorar. Tenemos una responsabilidad social. De hecho, usted bien decía, ponernos de acuerdo alrededor de los objetivos nacionales, aun cuando seamos personas de pensamiento diverso. Siempre hay cosas en común y aquellas cosas en común son más tienen más peso específico que aquellas que nos diferencian a los seres humanos. Y es difícil entender cómo todavía, ahora al menos con redes sociales, con tanto desarrollo tecnológico, somos testigos de genocidios en vivo y directo a través de las cámaras. Y la humanidad parece ocultarlo, parece callarse, parece ser cómplice de aquello. Y priorizamos el poder político, el poder económico, el poder militar. Y no somos solidarios y perdemos nuestra humanidad. Es decir, son conceptos que vale la pena reflexionar sobre Y revalorizarlos. claro, cuando escribimos cosas como estas, de las experiencias de vida de un hombre absolutamente ordinario, entre comillas, bien entendido como que lo que queremos que un hombre ordinario nos presente, aquí nos presenta cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque los seres humanos... El contenido es el valioso. El contenido es muy valioso. Cada vivencia humana puede transformarse en literatura y en Una lección, motivación. una gran lección para uno. Es un poco esto lo que pretendía hacer con este libro. Bueno, hay otras historias en carpeta, hemos hecho algunas otras cosas, hemos escrito y hemos publicado algunos cuentos cortos, cuentos medianos, por ahí está una noveleta en carpeta. Y lo que estamos haciendo es simplemente transmitir este concepto. Nadie vive sin dejar historias que contar. Y todos, si le ponemos voluntad y corazón, somos capaces de transmitir estas experiencias humanas que por humanas compartimos. Oiga, ingeniero, aquí quiero hacer una pequeña pausa. ¿Qué tal si nos permite pasar ese video que gentilmente nos acercó para conocer aspectos muy importantes del Nobel de la literatura, Pablo Neruda? Hagamos esta pausa para ver el video y luego terminamos con este diálogo. En septiembre de 1973, solo 12 días después del cruento golpe de Pinochet, muere en Santiago el poeta universal Pablo Neruda, cuyo mayor legado fue demostrar en la práctica que la poesía puede ser un arma de lucha social capaz de levantar la conciencia y la esperanza de un pueblo. Pero detrás de su mítica historia hay grandes enigmas. ¿Sabías, por ejemplo, por qué decidió no usar su nombre verdadero? ¿Qué fue lo que transformó al poeta romántico en una voz épica y revolucionaria? ¿Fue su muerte el resultado del cáncer o fue asesinado por el régimen pinochetista? Bueno, aquí te lo cuento en 90 segundos. Número 1. Su nombre real fue Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualdo, pero su padre, un obrero ferroviario, consideraba la poesía como una actividad indigna, bohemia y sin futuro, por lo que se oponía rotundamente a ella. Para ocultarle su vocación y su decisión, el joven poeta creó un escudo, el seudónimo de Pablo Neruda. El apellido lo tomó del escritor checo Jan Neruda, por su sonoridad y aura literaria. Número 2. Su evolución literaria fue radical. Del romanticismo y la sensualidad de su exitosa obra, 20 poemas de amor y una canción desesperada, a la épica revolucionaria del Canto General, una de sus obras cumbre, donde narra la historia de Latinoamérica y sus luchas. El punto de quiebre fue, sin duda alguna, la Guerra Civil Española. El asesinato de su gran amigo, el poeta Federico García Lorca, por el régimen franquista, lo marcó para siempre. Desde los cargos diplomáticos que ocupó, apoyó a la República de muchas formas. Entre ellas, fletó el barco Winnipeg para salvar a más de 2.000 refugiados españoles. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se afilió al Partido Comunista de Chile y fue senador. Pero también esto le costó persecución y exilio. Su poesía y su vida se volvieron una sola lucha. Número 3. Su muerte dejó múltiples sospechas. La versión oficial fue el cáncer, pero su chofer y asistente personal declaró que, estando estable, el día en que murió, un médico había venido a evaluarlo y le aplicó una inyección. Su estado se deterioró repentinamente y murió horas después. 4 décadas más tarde, la ciencia habló. Forenses canadienses hallaron en sus restos exhumados la bacteria de la toxina botulínica,
un veneno letal que no aparece de forma natural. La tesis: la dictadura lo eliminó para silenciar a quien podía transformarse desde el exilio en el símbolo mundial de la resistencia contra la dictadura fascista de Pinochet. El caso, jurídicamente, aún sigue abierto. Sin embargo, Pablo Neruda sigue vivo, porque su poesía perdura, su lucha inspira y su verdad existe. Él es, sin duda alguna, otro de aquellos muertos que nunca mueren. Un nuevo espacio para compartir, saborear y relajarte. Desde un café por la mañana hasta una cena inolvidable, todo en un solo lugar. Ven y disfruta la nueva propuesta gastronómica del Hotel Ambato. Un nuevo espacio para compartir, saborear y relajarte. Desde un café por la mañana hasta una cena inolvidable, todo en un solo lugar. Ven y disfruta la nueva propuesta gastronómica del Hotel Ambato. Descansa como mereces en el Hotel Ambato. Habitaciones cómodas, modernas y acogedoras. En el corazón de la ciudad. Relájate y disfruta. Tu departamento desde $52.900. En Piazza Roma contamos con suites y departamentos de 1 y 2 habitaciones. Los mismos que cuentan con amplios espacios y acabados de primera. Contamos con coworking, zona barbecue, fogatero, yoga, gimnasio, área de niños, área recreativa y somos pet friendly. Vive en una zona exclusiva conectando con la naturaleza y con vista al Cerro Ilaló. Nos encontramos ubicados en el Valle de los Chillos, sector Mirasierra, Avenida Río Curaray y de las Golondrinas. A 5 minutos del Centro Comercial San Luis y Centro Comercial Purúa. No lo pienses más. Piazza Roma, tu hogar ideal en el Valle de los Chillos. Bien, ingeniero, interesante el video, muy importante, gracias, porque de no haber sido por usted no habríamos tenido ese acercamiento. Sus andanzas, su caminar, su camino es el que nos ha permitido estar muy cerca de historias, de trascendencia, de emociones, de filosofía. Gracias por su presencia, ingeniero. ¿Algo que quiera acotar, algún consejo tal vez a las juventudes actuales que en realidad requieren una verdadera orientación? Bueno, primero agradecerle a usted por la invitación, Amparito también, por haber sido el instrumento que canalizó esta posibilidad. Buena conexión, Amparito, caray. Y pues el mensaje a todos quienes nos escuchan, el entender que los seres humanos, por diferente que pensemos, tenemos más aspectos de común, y que siempre entre diferentes corrientes del pensamiento y de la política, siempre podemos definir objetivos. Nosotros, los ecuatorianos, los latinoamericanos, los seres humanos del planeta entero, podemos alcanzar acuerdos mínimos alrededor de los objetivos del mundo. Y las diferencias que tengamos que se resuelvan con el debate, el argumento, con la transparencia. Civilizadamente, ¿no? Civilizadamente. Eso es importante. Sí, así fortalecemos a la democracia, ¿no? Y la democracia como concepto de derecho a la participación, de derecho al libre pensamiento, de que seamos capaces de ganar con la palabra, con la oratoria, con el texto, con la evidencia. Con la reflexión, con la intelectualidad, que es importante. Sí, y justamente las preferencias, en este caso, digamos, de la gente alrededor de la posibilidad de manejar el barrio, de dirigir, de liderar,
un pequeño territorio, la parroquia, la provincia, el cantón, el país, el mundo entero, ¿no? Así es que ojalá los seres humanos aprendamos de la historia de la humanidad. Aprendamos que la guerra solamente genera más guerra, que la violencia no genera sino una respuesta de igual o peor magnitud. Entender aquello de que si creemos en el ojo por ojo, pues todos terminaremos ciegos. Y ahora esa ceguera es muy peligrosa cuando tenemos un mundo que está al filo de lo que podría ser una confrontación nuclear, que inclusive podría significar la desaparición de la civilización. Por eso es tan necesario que todos nos declaremos luchadores de la paz, antes que entes políticos. Y después de esto, sí, ente político como ente parte de la comunidad y con la obligación de trabajar por ella, para mejorarla, para transformarla, para equilibrarla, ¿no? Así es que el mensaje especialmente a los jóvenes es: esperanza en el futuro, pero conciencia de la realidad para tomar acción. Queremos agradecer la presencia del ingeniero, ha sido muy valioso este diálogo, muy profundo, y también esto nos va a permitir reflexionar. Además tenemos ahí una Biblia, Huellas del Camino, un libro didáctico, un libro de preguntas y respuestas, que aquí las tenemos para mejorar nuestra existencia, nuestra vida. Y qué mejor buscar ser los mejores seres humanos. Ingeniero, agradecidos por su presencia, agradecemos a Amparito, que fue la promotora de esta invitación. Nos alegramos, gracias Amparito, nos hemos sentido halagados y que bueno, pues que esta participación sirva no solo a la provincia de Tungurahua, sino al país y al mundo. Estos pensamientos filosóficos, estos pensamientos profundos, esta experiencia humana siempre tienen alto sentido para rectificar en muchas cosas que nos hace falta rectificar. Fue el ingeniero Alexis Sánchez con nosotros. Con esto terminamos el programa Alborada Cultural. Manolo Espinosa, director del mismo, les agradece por su atención y les invita para el próximo jueves, que también tendremos algunas novedades. Buenos días.